Bienvenidos a La Raíz del Miedo. Agradezco los comentarios recibidos de parte de Eric Soto, quien nos escucha en la Ciudad de México. También a Julio García, Valeriano Sánchez y a Alberto Verdugo. Ellos nos escuchan en la ciudad de Tijuana, Baja California. La historia de hoy se titula Necesito ayuda. ¿Tienes el valor para escucharla? Cuando era niño, mi abuela me contaba múltiples historias y leyendas. Allá, en Puente de Ixtla, Morelos, aún guardo en mi memoria cada una de ellas. Una de esas historias viene en mi memoria una y otra vez. Frente a la casa donde crecí, había un terreno baldío. Este lugar está rodeado de casas cuyas familias tenían mucho tiempo viviendo en ellas. Para llegar a casa, debía forzosamente pasar frente a ese terreno, el cual se encuentra en la calle Morelos, justo frente al edificio de Teléfonos de México, en el centro del pueblo. Al salir de la primaria Miguel Hidalgo, siempre cruzaba hacia la banqueta de enfrente, para no tener que pasar por un gran portón que era la única entrada hacia él. Por las noches parecía aún más inquietante. Los árboles descuidados por años se asemejaban a grandes hombres que te observaban desde el interior. En noches de luna llena se transparentaba la luz, simulando múltiples ojos que brillaban con un destello perturbador. Si te quedabas mirando por curiosidad a dichos árboles, era posible dibujar con la imaginación cientos de rostros que parecían atrapados en aquel lugar. Hacía muchos años atrás, ese terreno había sido ocupado para hacer cementerio clandestino durante la época de la Revolución. Más tarde se utilizó como corral de toros. Mi abuela decía que ahí murieron muchas personas y que incluso a ella le daba miedo ese lugar. Durante una tarde que se había ido la luz debido a una fuerte tormenta que azotaba la región, mi abuela encendió un quinqué, sí, de esos que usan petróleo y le prendes la mecha con fuego para que ilumine la habitación. Mi abuela me contaba que cuando era niña aún no había electricidad. Los quinqués y las velas eran las únicas luces que iluminaban las pocas casas que conformaban la pequeña comunidad. Mientras estaba encendiendo el quinqué, mi abuela me preguntó: ¿quieres que te cuente lo que le pasó a doña Lupe, que vive a un costado del terreno baldío? Sin pensarlo, le dije rápidamente sí, pues yo sabía que estaba bajo su protección y no tenía miedo. Mi abuela comenzó su historia con ciertas pausas en su voz. Noté que le provocaba escalofrío recordarla. Fue la misma doña Lupe quien le contó que hace muchos años se encontraba en un gran problema. La casa de doña Lupe se ubica a un costado del terreno baldío. Su ventana da justamente al exterior. Cuando ella era una mujer joven, comenzó a tener pesadillas que no le dejaban dormir. En uno de sus sueños abrió los ojos y observó a un hombre que estaba sentado en la esquina de su cama. Su ropa estaba cubierta de polvo y sus ojos apenas se observaban en la oscuridad, pero parecía que le aquejaba una gran preocupación. Doña Lupe le confesó a mi abuela su pesadilla, quien después de escucharle le dijo que buscara al sacerdote de la iglesia para que le ayudase con su problema. Doña Lupe se entrevistó con él y éste le dijo que acudiría a bendecir su hogar para evitar malos espíritus. 2 días más tarde, el sacerdote acudió hasta el domicilio de doña Lupe, roció las paredes con agua bendita, bendijo todo el lugar, incluida su cama. Esa misma noche, doña Lupe soñó nuevamente con aquel hombre que estaba sentado en la esquina de su cama. Solo observaba que la miraba sin decirle una sola palabra. Solo permanecía inmóvil, con una mirada de preocupación, como si quisiera decirle algo. Doña Lupe volvió a contarle su pesadilla a mi abuela.
quien le dijo que, en vista de que las pesadillas continuaban, era momento de hacer algo diferente. Mi abuela le dijo a su vecina que esta noche, cuando aquel hombre volviese a estar sentado en su cama, le preguntase con qué intención la visitaba cada noche. Después de hablar con mi abuela, doña Lupe estaba aterrorizada porque llegara la noche y el cansancio la venciera. No habría más remedio que volver a experimentar aquel escenario de terror. Cerca de las 3 de la mañana, doña Lupe entró en un sueño profundo. A los pocos minutos sintió que alguien tocaba sus piernas y ahí estaba nuevamente aquel hombre sentado en la esquina de su cama. Esta vez, doña Lupe se armó de valor y, pensando resolver su agonía, le preguntó al hombre con voz titubeante: ¿por qué me visitas cada noche? El hombre pareció descansar cuando ella le hizo esa pregunta. En medio del silencio, la voz de aquel hombre parecía muy desgastada por el paso del tiempo. Hace muchos años, yo fui un revolucionario. 2 balas de carabinas acabaron con mi vida. La gente del pueblo me dio sepultura en el terreno que está junto a tu casa. Doña Lupe temblaba presa del terror. Era verdad. Un hombre muerto estaba sentado en su cama. Era un espíritu que estaba en pena. Los primeros rayos del sol se hicieron presentes y entraron sigilosos por la ventana. Ella despertó sobresaltada de aquella pesadilla, creyendo que después de que el hombre contara su historia, por fin la dejaría en paz. Por fin dormiría tranquilamente. Pero no fue así. Confiada de que todo terminó, doña Lupe le contó a mi abuela lo que había sucedido en su sueño, y mi abuela le preguntó: ¿te dijo qué es lo que quiere? Doña Lupe sintió que un escalofrío recorría cada milímetro de su cuerpo. La sola idea de volver a ver a aquel espíritu perturbado la llenaba de terror. No pudo responder la pregunta de mi abuela y rápidamente se despidió diciendo: tengo algo que hacer, después hablamos. Esa noche, doña Lupe estaba decidida a resolver aquel dilema que no la dejaba vivir en paz. Ahora era ella quien esperaba paciente al hombre. Por fin quedó profundamente dormida y nuevamente sintió que alguien tocaba sus piernas. Ella, sin dudarlo, le preguntó: ¿qué es lo que quieres? El hombre pareció tener alivio en su rostro al escuchar aquella pregunta de parte de doña Lupe y respondió: ayúdame a que me lleven al cementerio para descansar en paz. Escarba a un costado del árbol que está junto a tu casa. Ahí encontrarán mis huesos. Si no lo haces, nunca te dejaré en paz. Después de escuchar aquella petición proveniente del espíritu, doña Lupe despertó sobresaltada. Era muy temprano aún, pero ella salió de su casa para buscar al sepulturero del cementerio del pueblo. Después de contarle aquella historia, aquel hombre creyó que seguramente doña Lupe bromeaba, o peor aún, que se había vuelto loca. Pero al fin de cuentas accedió a ayudarla, pues la miraba muy angustiada. Don Nicanor llevaba consigo una pala y un pico. Solo él y doña Lupe caminaron hasta el costado del ciruelo que está dentro del terreno baldío. Durante algunos minutos escarbaron cada quien por un lado. Al cabo de unos momentos, don Nicanor dijo: no puedo creerlo. Aquí hay huesos de un cadáver. Doña Lupe sintió que una brisa de terror recorría su cuerpo y cayó desmayada al instante. Después de unos minutos de que don Nicanor le ayudó a respirar, ella finalmente dijo: él quiere que lo llevemos a enterrar al cementerio. Quiere tener una cristiana sepultura. Ambos guardaron en el costalito los huesos de aquel hombre desconocido. Lo llevaron hasta el cementerio. Lo colocaron en un rinconcito, pronunciaron unas oraciones en su memoria y se retiraron. Mi abuela dice que después de aquel día, doña Lupe no volvió a soñar con aquel hombre, pues lo único que quería era que alguien lo escuchara para poder descansar en paz.
Espera cada sábado por la noche una nueva historia. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Spotify y en nuestro canal de YouTube con el nombre de La Raíz del Miedo. Ayúdanos a llegar a muchas más personas. Mi nombre es Víctor Hugo Domínguez.